Buenas tardes. Vamos a continuar en esa búsqueda de conocimiento de estos artistas que estamos viviendo estos días. Como ven, hoy eh, nos vamos a adentrar en la obra y en la vida de dos grandes artistas, curiosamente también un pintor y un escultor. En este caso, vamos a comenzar con María Cecilia Martín, una mujer que casi cumplió los 100 años, murió en enero del año pasado. Una mujer que nace en Salamanca, aunque se moverá por distintos lugares de España, en Yecla, en Murcia, y luego pasará parte de su infancia en Aldehuela de la Bóveda. Ella comenta que desde pequeña los primeros recuerdos que tiene son esos campos de Castilla, de su tierra, de Salamanca, con esos dorados en las pajas, con esos calores del verano. Su familia, su padre era médico y además era un hombre que le gustaba mucho el arte y sobre todo la pintura. En muchos de esos viajes que él realizaba como profesional sanitario, le acompañaba su hija Cecilia y observaba aquello que iba viendo por el camino, la llanura, las encinas, el ganado, etcétera. En definitiva, se puede decir que en un primer momento el primer acercamiento que va a tener ella hacia la pintura, hacia el arte, es gracias a su padre, que era aficionado también. Recuerda cuando era todavía pequeña y se vinieron a vivir a Salamanca. Recuerda esos soportales de San Julián, donde vivían sus abuelos. Y al igual que el otro día, don Andrés Abraido recordaba esa Salamanca todavía un poco provinciana a primeros de siglo XX, con las casas bajas, algo polvorienta en verano, algo así va a ver María Cecilia en su querida Salamanca. Su padre ve que tiene actitudes y que tiene habilidad para la pintura, para el dibujo. En definitiva, entendía esos sentimientos que hay que tener para introducirse en el mundo del arte. Pero las condiciones del momento y las necesidades familiares hicieron que María Cecilia trabajara en un laboratorio de análisis clínicos. Tenía que ayudar también a la familia, pero su padre, que era muy inteligente, tenía un buen amigo. No sé si recuerdan del otro día, Manuel Gracia. Recuerdan que hablamos que Manuel Gracia, Venancio Blanco y Andrés Abraido entraron como profesores en la Escuela de San Eloy en 1948. Bien, pues Manuel Gracia, muy amigo de su padre, va a introducirla un poquito en el mundo del arte. Estamos viendo un autorretrato realizado por ella en acuarela y papel. Manuel Gracia le va a introducir en los elementos básicos para el conocimiento de la pintura, para el entendimiento del arte. En un primer momento va a acercarse, va a explicarle lo que es la armonía, lo esencial en una composición también. Y por supuesto, le va a explicar cómo desempeñar ese claroscuro con las distintas técnicas y colores. En este caso podemos ver ambas cosas, o mejor dicho, esas tres cosas que le enseña en un primer momento Manuel Gracia. En esta acuarela vemos cómo esa zona que ha intensificado la tonalidad es esa tonalidad más oscura que está contrastando de nuevo con las zonas donde recibe la luz. Él, además, le introducirá en el conocimiento y en la utilización del lápiz, del carboncillo, de la acuarela, del pastel. El pastel va a ser una de las técnicas predilectas de María Cecilia, porque ella dice que con él va a encontrar el conocimiento y la habilidad en el color. Por supuesto, aprenderá también a utilizar la sanguina, la tinta china o la tinta de imprenta y algunas técnicas más que vamos a ver a lo largo de esta tarde. Pero las circunstancias del momento y de la familia no son aptas para que María Cecilia se dedique a aquello que más le gusta y trabajará también como enfermera.
En 1943 tiene la suerte de ir a realizar un curso de hematología a Madrid y para ella es esencial porque en sus ratos libres va a ir al Museo del Prado y va a estar en contacto con las vanguardias que se están moviendo en Madrid. Por lo tanto, ella quiere entrar, quiere estudiar pintura, quiere estudiar dibujo, pero necesita un nivel necesario para entrar en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando. Por lo tanto, a pesar de que Manuel Gracia le está enseñando mucho, estará un año en Sevilla en la Escuela de Bellas Artes. Al final, estudiará dibujo en la Escuela de Cerámica en Madrid y luego irá por libre a la Escuela de San Fernando para aprender a dibujar desnudos. Al final lo consigue y en 1953 es ya es licenciada de dibujo por la Escuela de San Fernando. Aún así, ella nunca dejó de pintar desde el momento en que Manuel Gracia la va orientando en cada una de esas técnicas y de los soportes que va a utilizar. Estamos viendo un retrato a su madre realizado al pastel y en lienzo. Vamos a ver luego la importancia de los soportes. Como ven, si nos acercamos un poquito a este retrato, vemos que su estilo, su temática y su estilo va a estar muy influenciado por el arte figurativo, por la presencia de la imagen de las personas. Sobre todo va a tener como modelo del natural pues a su familia, que es la más cercana. También otras veces se inventará esas imágenes, esas caras. En este caso, fíjense qué habilidad a la hora de utilizar esos tonos tan cálidos del pastel en el rostro y en las manos. Es casi una pintura, un dibujo realista, pero ya nos está introduciendo que ella quiere otra forma de pintar. Fíjense, las ropas ya no tiene ese realismo que sí vemos en la cara y las manos. Poco a poco se va introduciendo en el mundo de la pintura, va a realizar pequeñas exposiciones y también grandes exposiciones. En torno a 1966 va a exponer nada más y nada menos que en el Ateneo de Barcelona. Estará trabajando con mucha ilusión por presentar obras diferentes. Fíjense cómo ha cambiado el estilo. Aquí, que es un retrato que hace a su abuela, vemos cierta influencia a Nonel, el pintor español que tiene una gran relación con el estilo de la pintura moderna. Y algo que ya va a ser característica en la pintura de María Cecilia. Fíjense, los contornos de la figura y del fondo no vamos a saber dónde están. Esta va a ser una constante. A veces funde esa tonalidad, esas pinceladas del fondo con parte de la figura. Apenas contextualizamos el contorno de cada una de las partes del rostro o del cuerpo, en este caso de su abuela, con el fondo, porque va combinando las tonalidades y las pinceladas. Manuel Gracia, en un momento, en un principio, recuerdan que es profesor también en San Eloy y la llamará para que sea su ayudante. Allí aprenderá muchísimo y al final, en 1961, sacará la plaza de profesora en la Escuela de Bellas Artes de San Eloy. Allí estará toda su vida hasta que se jubile en 1986. Fíjense, aquí está su madre. Fíjense que el cambio de pintura que del primer estilo que veíamos en ese lienzo a pastel a este otro. Es una pintura ya imbuida en la abstracción, incluso con esas pinceladas ya se van perdiendo y se van convirtiendo en manchas. María Cecilia ha sido la primera mujer candidata al Premio de Artes de Castilla y León, la primera mujer. Le gusta investigar
igual que el otro día decíamos de Venancio Blanco o de Abraido, que tocaba distintos estilos en la pintura, María Cecilia le gusta investigar, le gusta aprender de otras vanguardias. Y por supuesto, el posimpresionismo en todos los pintores del siglo XX creó parte de su temática. En este caso, ella realiza esta obra, que no es muy grande, la titula Estanque de la Casa del Campo, pero ella dice que es un homenaje a Velázquez. Es una pintura al aire libre, como una pintura impresionista, donde utiliza ya un colorido para la figura humana, va a compaginar, va a articular el paisaje urbano con la presencia de la figura humana. En este caso, dos mujeres donde apenas esboza el rostro, pero ella destaca ya la temática y la forma de pintar. Algo también muy peculiar de María Cecilia, fíjense el fondo, vemos esta pintura como una especie de arrastres, como si hubiera pintado y luego con un elemento determinado hubiera arrastrado de izquierda a derecha parte de esa pintura. Estos arrastres lo que consigue es dar una profundidad a esa lejanía, la hace más sutil, la crea una neblina y además también hace que esa luz, en este caso estas dos líneas claras amarillas, lo que hace es fundir la luz y las sombras al arrastrar esa capa pictórica. Al mismo tiempo, disuelve los contornos, como vemos aquí en los árboles, y los amortigua para que no se vea la línea del dibujo. Algo que a partir de este momento vamos a ver en todos sus cuadros. ¿Cuál es la temática que va a tener María Cecilia? Pues va a abordar toda la temática, desde retratos, desnudos, paisajes, por supuesto el campo, el mundo rural, le encanta, le apasiona el tema de la mujer, al igual que vamos a ver luego con Agustín Casillas. Y también será una gran ilustradora, ilustrará 15 libros. Les traigo el detalle de uno de ellos, este que se titula Cuentos de andar y soñar, de Luis Cortés Vázquez, donde ella utiliza pues a veces la tinta o la acuarela, las aguadas, etc. Por supuesto, al igual que todos, como se dan cuenta, tanto Andrés Abraido, Venancio Blanco, Agustín Casillas y ella dan un valor extraordinario al dibujo. Sin dibujo no se puede hacer una escultura, sin dibujo no se puede hacer un gran cuadro. También realizará, por ejemplo, pues las portadas del libro de Santa Teresa contada, la historia contada a los niños, con aguadas, acuarelas y tinta, y vemos la eficiencia, la habilidad en el dibujo. Realizará numerosos retratos. En este caso los tenemos enfrente, están realizados a carboncillo. Cuando une muchísimo las líneas, lo que consigue es que esa cantidad de líneas se junten y nos den una sensación de mayor volumen, de mayor oscuridad y al mismo tiempo de mayor contraste con las zonas donde ella apenas pasa el carboncillo. Muchos de estos retratos pues son a familiares, amistades y muchos de ellos también son regalados. Es una mujer muy generosa, a veces demasiado, porque le da pena pues al final de su vida no haber tenido de cerca cada una de esas pequeñas obras a las que ella también daba tanto valor. Como les he dicho, la mujer va a estar en distintos cuadros, bien en dibujo, bien en acuarela, al óleo. Vamos a ver luego poco a poco las técnicas que va a utilizar. Le interesa mucho el mundo rural. Su pintura también es popular.
En este caso nos está representando las solanas, que les traigo 2 o 3, donde nos representa casi siempre un grupo de mujeres que están, o bien en este caso, están entre la puerta de la calle y la planta baja, donde juega, por tanto, con esos contrastes de sombras y de luz. En este caso están bordando, nos coloca a las mujeres siempre haciendo algo, cosiendo, hablando, en tertulia, siempre con unos rostros indefinidos en sí mismo, pero fíjense la habilidad para mostrarnos dónde hay luz. Realizará numerosos dibujos y numerosas secuencias, por ejemplo, del traje charro. Les traigo 2 ejemplos. Este, que está realizado sobre papel de estraza. Recuerden que el papel de estraza es un papel tosco, con color ocre oscuro, y aquí nos representa una pareja de peñaparda. Otra constante, la pintura de María Cecilia, la vemos aquí. Cuando nos pinta mujeres, y sobre todo mujeres jóvenes, las va a realizar, en este caso está realizada al pastel, con tonalidades muy claras, muy suaves, que parece que acarician. Mientras que en este caso el traje del hombre está realizado a tinta y carboncillo. Vamos a ver luego cómo es un especialista en utilizar estas técnicas mixtas. Estas técnicas mixtas, ¿en qué consisten? Pues sencillamente lo acabamos de ver, cómo en una misma composición puede utilizar tinta, acuarela o pastel, o incluso rotulador en algunos de los casos. Es decir, completa esa composición o esa imagen que quiere representar con distintas técnicas. Esto no lo sabe hacer cualquier artista. Por supuesto, además de todo lo que le había enseñado Manuel Gracia, va a utilizar el óleo, que es por excelencia la técnica rey, ¿no?, de los pintores, pero también se va a introducir en el mundo del grabado, le va a apasionar. Tanto que incluso ella, les he señalado ahí una frase que dice que cuando le preguntan, ¿le hubiera gustado ser grabadora o hacer más grabados? Y ella contesta que el grabado es un mundo aparte, al que habría que dedicar toda una vida. Por tanto, ella se considera una pintora que graba. En esa exploración de las distintas técnicas nos sigue pues ensimismando con distintos ambientes de la provincia salmantina. En este caso vemos 2 albercanas a las que coloca sin título, donde comprobamos cómo su pincelada prácticamente ha desaparecido, como ven, y se ha convertido en manchas de color. Son verdaderas manchas de color. Y la pañoleta que recubre la cabeza de las 2 albercanas, parece que este blanco puro, ha sido colocado un poco con espátula y que luego incluso ha podido realizar ese tipo de arrastre que les decía yo antes. Pero frente a esta pintura de grandes manchas, casi un poco abstracta, fíjense la belleza, el naturalismo del rostro de las jóvenes. Es decir, en esto consiste un gran pintor, la habilidad de conjugar elementos casi perfectamente realizados con un color, una composición perfecta, y al mismo tiempo nos introduce tipos, técnicas y elementos de pintar muy diferentes. Les decía hace un momento que en la vida, en la obra de María Cecilia, es muy importante el soporte. El soporte, todos saben que es el material en el que se pinta. Si al principio va a pintar en en cartulinas o cartón, propio también cuando un artista empieza porque es más económico, luego va a utilizar otro tipo de soportes. Por supuesto, el lienzo, el tables, que son los soportes que va a utilizar prácticamente los últimos años de su obra pictórica. Pero el soporte también tiene personalidad. Fíjense en este interior de la Catedral Vieja de Salamanca. Está realizado sobre cartulina negra,
Con lo cual, ¿qué ha conseguido aquí? Ha conseguido que no tiene que pintar las sombras, no tiene que plasmar ninguna pintura con tonos oscuros, porque se está aprovechando del propio soporte negro de la cartulina. Y además juega un poco con las luces. Todos conocemos cómo un lado del interior de la Catedral Vieja no tiene nada de luz porque está uniéndose a la Catedral Nueva y la luz prácticamente entra por la cúpula, por la parte central, y es la que ilumina el interior. Y así ella ha jugado con esa luz que teóricamente entraría por lo que es el cimborrio y bajaría por los pilares y capiteles, iluminando el resto del interior de la catedral. Como ven, toca todos los aspectos, incluso tiene un conjunto de pinturas sobre iglesias románicas segovianas, precioso, pero su pintura es intimista, su pintura tiene sentimientos, a veces también toma del simbolismo parte de este tipo de pintura y nos va a mostrar, como les decía antes, distintas solanas. Solanas, ese agrupamiento de mujeres que se sentaban en las tardes entre sol y sombra para hablar, pasar el rato o hacer algún quehacer pequeño. Siempre nos coloca el tema de la maternidad. Se ha dicho que María Cecilia, más que ser una mujer feminista, feminista en los valores de verdad, es una mujer, hace una pintura femenina porque valora muchísimo el tema de la mujer. Fíjense, la mujer joven, otra constante que vamos a ver a partir de ahora, ya se lo comenté antes, cómo siempre la trata con tonos muy suaves, muy cálidos. Fíjense, las tonalidades de azul, de rosa, color naranja muy suavecito, todas esas tonalidades están como combinadas, que casi nos dificulta ver dónde termina un brazo, dónde comienza el vestido, etcétera. Y al fondo, estas mujeres más mayores las ha convertido tan solo en una mancha oscura. ¿Cuál es el nexo de unión? ¿Cuál es el nexo en este cuadro entre la mujer, la maternidad y el resto? Pues estas grandes manchas del fondo que crean ese espacio para unirlas. Esta solana y esta otra. Fíjense que casi cambiando un poco la textura de la pintura, prácticamente nos vuelve a relatar la misma historia. Un ambiente al exterior, un ambiente rural, donde nos coloca de nuevo el tema de la maternidad, en este caso de nuevo esa luz cae sobre la mujer y sus hijos, y posiblemente las dos son hijas. Fíjese esas tonalidades que parecen de nuevo que están pintadas al pastel, pero ya es un cuadro al óleo. Las mujeres más mayores pintadas de oscuro y en la lejanía un hombre con un toque terroso en su cuerpo. De nuevo, el nexo de unión es este fondo de tonalidades verdosas. Es auténticamente muy hábil en las tonalidades verdosas, azules y en los temas así, colores muy claritos como los rosas. Pero sobre todo los verdes, si se fijan, podíamos destacar aquí una gran cantidad de verdes. En su estancia en Madrid, y gracias también a algunos de los artistas salmantinos que también por allí pasaban, pudo asistir a las clases del paisajista Eduardo Martínez Vázquez. Martínez Vázquez va a tener una gran relación con Vázquez Díaz, con Solana. Se dan cuenta un poco los artistas también que influyeron en la obra de Andrés Abraido. Y este le dejaba ir a su taller para que practicara el paisaje. El paisaje, sobre todo, María Cecilia va a intentar captar lo instantáneo y, sobre todo, le gusta el estudio de la luz, de las luces. En este caso, este paisaje de las quilamas nos está representando un momento del invierno. Ha jugado, como decíamos el otro día con Abraido,
ha jugado un poco con la línea en zigzag, que vamos a ver luego también en otro cuadro. Y a la hora de colocar ese blanco, porque el blanco no se utiliza casi nunca. María Cecilia decía que el blanco ensucia, también lo decía Andrés Abraido, pero en momentos importantes, pues como es mostrar la nieve, tienes que utilizar el blanco, pero no para aclarar ningún color, porque lo que hace es ensuciarlo. Bien, pues en este caso, si se fijan, yo creo que se nota. Este blanco está pintado sobre la pintura. ¿Qué quiere decir esto? María Cecilia dice que sus cuadros nunca están terminados. Es decir, puede pintar hoy un cuadro y dentro de un mes dar unas cuantas pinceladas más sobre la pintura previa. Por eso les he señalado ahí que su pintura es sobre pintura. Por lo tanto, esta nieve está pintada sobre varias capas de pintura que han formado la colina y ese blanco parece que tiene volumen. Y al mismo tiempo este cuadro gana también en tridimensionalidad. Si pasamos de un invierno a un verano, fíjense qué riqueza cromática. Esto sobre todo ella lo toma de los expresionistas, la riqueza cromática. Y de nuevo tenemos contrastes de zonas sombrías con zonas llenas de luz y de sol. Es una gran artista de los grises. Los grises son muy pocos los pintores que sean capaces de pintarlos a la perfección, pero María Cecilia sí lo hace. Ese gris le ayuda a pasar de una zona sombría a una zona de luz de una manera más difuminada, menos brusca. Fíjense de nuevo, las mujeres jóvenes están pintadas con esos tonos muy cálidos, rosas, azules. Casi nunca utilizará el rojo, siempre va a utilizar rosas fuertes. Lo que ocurre es que aquí son amapolas, entonces, bien, le ha dado un toque de rojo. Cuando realiza o nos coloca líneas muy horizontales, lo que hace es que para compaginar esas líneas horizontales nos coloca elementos verticales como los árboles o como algún personaje. Por lo tanto, compensa esa horizontalidad con los personajes y los árboles. María Cecilia, en una de sus exposiciones, realizará más de 100 exposiciones, en solitario unas 30, y estará muy bien relacionada en distintos países europeos. Como ven, está frente a dos de sus obras, que por ejemplo, esta del fondo, nos podía recordar un paisaje de Callebaut. Fíjense que está realizado con unas tonalidades ocres y solo ha dado color brillante a la joven que está en primer plano. María Cecilia es una gran pintora de la luz y eso lo vemos en este cuadro de Unamuno paseando por la alameda de la carretera de Zamora. Ella dice que un día leyendo una obra de Unamuno, señalaba Unamuno, estaba paseando por la alameda de la carretera de Zamora cuando la carretera de Zamora en Salamanca era así. Tenemos numerosos documentos de Unamuno, incluso fotografías paseando con su esposa también por estos lugares. Bien, pues María Cecilia se lo imagina así. Y ahora todo lo que hemos oído esta tarde lo podemos aplicar a este cuadro. Cuando tenemos líneas del horizonte, tenemos líneas verticales. Tenemos la profusión de los grises que amortigua esa rigidez del negro. Por supuesto, Unamuno aquí se está convirtiendo como un elemento vertical y como si fuera otro árbol, como un elemento oscuro que rompe esa gran luz de ese paisaje castellano del verano. Pero de nuevo jugamos al zigzag, ¿eh? El camino nos hace mirar de un lado a otro. Con esto se consigue, como decíamos el otro día con Abraido, dar profundidad al cuadro. La riqueza de ocres y de amarillos que tiene aquí creo que es exultante. Podemos decir, por tanto, que la pintura de María Cecilia nos relata una historia y nos ensueña. De esta ensoñación de la pintura
de María Cecilia, vamos a pasar a otra disciplina del arte, la escultura de Agustín Casillas. También, como ven, todos ellos nacieron en esos primeros años de la década de los 20. Agustín Casillas, él relata que nace en Salamanca y que, bueno, desde pequeño él tenía un sueño, que era ser pintor. Él quería ser pintor, le entusiasmaba la pintura. Él estudió hasta la enseñanza media, como él dice, y bien, un día relata una pequeña anécdota que estaba jugando al balón en la plaza de Anaya, cuando había otros jardines, y que un día la pelota se les fue el balón y justo fue a parar a los pies de un señor. Él fue a por el balón, miró hacia el señor, levantó los ojos y pensó, qué hombre más grande, más alto. Al volver le dijeron, es don Miguel de Unamuno. Dice, ese nombre se me quedó grabado, porque luego, a lo largo de su vida, realizará distintos retratos y bustos a don Miguel de Unamuno, al que le tendrá mucho respeto y cariño. Como él había hecho solo los estudios de enseñanza media, podríamos decir, no podía aspirar a estudiar a la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, así que se introdujo, o fue admitido, mejor dicho, en la Escuela de Artes y Oficios de Salamanca. Allí estudió dibujo y escultura y modelado. Su pasión fue, dentro de esas disciplinas, el barro. El barro era maleable, era fácil de trabajar y empezó a sentir el gusanillo de la escultura. Poco a poco le dijo a su padre que quería estudiar pintura, pero no había otra forma de estudiar. Por lo tanto, va a entrar como aprendiz de un escultor decorador de casas, de escayolas. Dice, empecé barriendo, pero acabé aprendiendo los entresijos del barro, del hormigón, y aprendió muchísimo con aquel hombre con el que trabajó. Desde entonces su pasión fue la escultura y sobre todo el barro. Él recuerda con mucho cariño que poco a poco se fue haciendo él solo. Cada vez hacía una obra mejor que la anterior. Por supuesto, en un primer momento el material más barato y más fácil de modelar es el barro. Además, él se sentía muy, muy feliz trabajando el barro. Una de sus primeras obras, entre varias, será un retrato a su madre y con posterioridad recibirá un primer premio en Madrid también por uno de estos retratos. Poco a poco va siendo más conocido y más valorado. Le gusta trabajar en distintos materiales, el hormigón, el alabastro, como veremos, en terracota, pero en piedra también, pero sobre todo el barro. En 1956 le encargan una pequeña obra preciosa que está en el Paseo de Carmelitas, y en lo alto de esta columna que ven, que está realizado todo esto en piedra y hormigón, está la escultura del niño del avión. Él nos representa un niño de los años 50 con, fíjense, con cierta influencia cubista en estas angulosidades en las partes, en las ropas y en el cuerpo del chico. Sin embargo, el avión nos lo ha convertido en un elemento casi curvo. ¿De dónde le viene a él, bueno, pues este gusto por dar cierta curvatura a la escultura? Él dice que va a aprender mucho del escultor británico Henry Moore, porque de él va a aprender el entusiasmo, el amor por esa curva que se ve y no se ve, por eso se llama entrevista, por la oquedad que va a dejar en algunas esculturas para que se creen esas sombras, y la concavidad. Son aspectos que vamos a ver en algunas de sus obras. Con motivo del 500 aniversario de la muerte del príncipe Don Juan, él va a realizar esta escultura en bronce y granito, que todos ustedes saben que ahora está colocada en la plaza de Monterrey. Fíjense,
aunque ninguno de nosotros no conociéramos quién era el príncipe Don Juan, que saben que era el único hijo varón de los reyes católicos, al ver esta escultura diríamos que es un hombre joven, que es un hombre melancólico, que, bien, hay algo muy intimista en esta escultura. Y así es. Saben que el príncipe Don Juan fue señor de Salamanca e incluso una de sus primeras o de las pocas órdenes que dio es que se urbanizara un poco la zona de lo que hoy día es la Plaza del Corrillo, cuando solo existía en esa zona la iglesia de San Martín. Bien, pues fíjense, nos está representando un joven lánguido. Recuerden que murió a los 6 meses de casarse en Salamanca y murió muy joven. Por lo tanto, nos está mostrando casi un joven un poco débil de carácter, y eso lo hace a través de la escultura. Por lo tanto, ya nos está anticipando lo que va a mostrar Agustín Casillas. Son los sentimientos, son las emociones. Para él, la materia es una forma de componer, pero si recuerdan que el otro día Venancio Blanco decía que la escultura tenía que estar viva, tenía que respirar, la escultura de Agustín Casillas nos va a mostrar emociones. Pero si conocemos, es conocido a Agustín Casillas como el escultor de Salamanca, porque hay muchísimas esculturas de él en la ciudad, para otros es más desconocido que es un gran dibujante. Tiene cientos y cientos de dibujos magníficos. Y les traigo, en vez de traerles la escultura del poeta Dares, les traigo este dibujo previo como boceto a la escultura del poeta Dares. Sin tampoco conocer mucho, podríamos decir que también aquí hay una influencia del pintor y muralista Daniel Vázquez Díaz. Es decir, hay un neocubismo. Fíjense en estas angulosidades, en esta búsqueda por casi formas geométricas. Pero, ¿qué nos está diciendo con este dibujo? Agustín Casillas nos muestra a Dares en sus paseos por el Corrillo con su bufanda al cuello, pero fíjense, ¿qué es lo más valioso para el poeta Dares? Sus poesías. ¿Dónde están sus poesías? Guardadas aquí, en esa bolsa que toca con su mano, que guarda con su mano como el gran tesoro. Se dan cuenta que incluso el dibujo también está mostrando esas emociones, ese valor psicológico que da a sus esculturas y en este caso a sus dibujos. ¿Cuál sería la temática en líneas generales que va a abarcar? Pues el mundo rural, las tradiciones charras, los oficios y artesanías y sobre todo el tema de mujer. Les traigo estos dos campesinos, uno en bronce, otro en hormigón, en donde nos muestra la rudeza, la dificultad del trabajo en Castilla. Pero a veces esos rostros duros, como ven ahí, a veces toscos también, parece que los suaviza con las formas a la hora de completar la escultura. O este otro, el pastor, es una escultura no muy grande que está en el Museo de Salamanca, donde, fíjense, el pastor lo ha convertido, o mejor dicho, el pastor está convertido en pastor por dos elementos fundamentales, o tres. La capa podía ser la típica capa parda, la típica capa que nos pintaba Zuloaga, pesada, de la zona segoviana. El sombrero, ese sombrero de ala ancha que llega hasta el cuello para no mojarse en los días de lluvia, y ese cayado donde se apoya el pastor. El pastor tiene un trabajo duro, callado, silencioso, pero fíjense en las manos. Esas manos colocadas una sobre la otra nos está diciendo que el pastor es un hombre paciente, que es un hombre que aguanta las inclemencias del tiempo y la soledad. Es decir, en las esculturas Agustín Casillas siempre da un toque de emoción o de sentimentalismo. Por lo tanto, la escultura adquiere una forma de vida. O esta otra, Los canteros, realizada en hormigón. Como vemos, su obra es figurativa, con cierto culto alegórico, pero
sus rostros son indefinidos. Aquí están los canteros, un trabajo muy duro y muy relacionado con distintos oficios salmantinos, están programando el trabajo del día tras los dibujos o las formas de tallar la piedra. En Portugal también ha hecho distintos trabajos, sobre todo este que les traigo, el pescador de altura, que está en Buarcos, en Figueira da Foz. Fíjense, los que conozcan Figueira da Foz saben que el mar en la playa llega con mucha bravura, con olas muy altas y muy fuertes. Y así nos lo ha hecho ver. Nos coloca un pescador vestido a la moda, a la forma del pescador, pero la bravura del mar nos la sitúa en estas olas encrespadas. Nos está mostrando esos trabajos más cercanos también de la naturaleza, o el campo o el mar. Amaba las tradiciones charras, el tamborilero, en este caso en bronce, pero también lo realiza en terracota o en hormigón rojo, como es este caso. Fue muy amigo de Medes, que lo vemos aquí. En este caso, el rostro claro, que es realista, porque está identificando a su amigo Medes. Y al fondo ven un dibujo. Fíjense, el cuerpo ya no, el cuerpo ya nos juega con la abstracción, con el simbolismo, pero su rostro sí es realista, porque quiere identificar a su amigo como ese gran tamborilero. Durante un tiempo, Agustín Casillas fue un gran escultor de relieves. Les traigo este que estaba en el Hotel Regio de Salamanca. Lo tituló Exaltación de la Hospitalidad Charra. Y fíjense qué belleza. Nos ha hecho un relieve no excesivamente en bulto redondo, quizá la parte derecha tiene más relieve, pero valora esa generosidad, ese pan, ese vino, y para que no haya duda, nos coloca arriba unos racimos de uvas para saber que lo que llevan en sus jarras es el vino. Está realizado en hormigón, realizará diversos relieves incluso en la propia ciudad de Salamanca. En el en el huerto de Calixto y Melibea hay una escultura que homenajea a la Celestina. Está realizada en bronce y piedra, fíjense, es casi un hexágono en bronce, donde la Celestina, sus manos y el manto que le cubre la cabeza es la que da forma a la propia Celestina. Fíjense cómo trata a las mujeres. Jamás le coloca algo negativo a ninguna mujer. La Celestina, que podía poderla haber identificado como la típica alcahueta, aquí la identifica como esa vieja ya, quizá triste por la pérdida de juventud o en el recuerdo de algún amor que no pudo ser, y nos la presenta con cierta nostalgia, con una mujer casi que nos da un poco pena verla. Abajo una representación de Polifemo y Celestina. Tradiciones charras, la charra por autonomasia, la mujer de Salamanca, casi nos recuerda a una escultura columna, como en la antigüedad, en Mesopotamia o en Egipto, cuando muchas esculturas eran esculturas columnas o escultura pilar. Aquí la mujer, con también rostro indefinido, ha destacado las joyas, la vestimenta de la charra, pero luego sus manos están apoyando en la universidad. ¿Qué nos está diciendo? Que la mujer samantina es sabia. No sabia solo por que sepa mucha o tenga mucha intelectualidad, sino por su experiencia, por su carácter abierto, por saber aprender de los mayores y del pasado. A partir de cierto momento y en el material que más disfruta, en barro refractario, nos presenta estos enamorados. Fíjense cómo aquí diríamos que compagina cierta abstracción con una forma peculiar de trabajar. Son rostros indefinidos, pero en los que vemos cierta armonía, vemos ese enamoramiento, vemos los sentimientos que él quiere mostrar. Incluso podíamos unirlos en esa parábola. Ahí él está mostrándonos el amor. Respecto a estos detalles,
o al siguiente, la maternidad, en donde un pequeño prisma o casi un triángulo nos ha convertido una silueta de mujer con en brazos un pequeño. Su hijo dice que su padre construye las esculturas, las construye por su propia vida, que transforma en escultura su propia vida, su vida cotidiana. Por lo tanto, estamos viendo que la vida de Agustín Casillas es una vida de un hombre tranquilo, de un hombre que vive la vida con tranquilidad, con armonía. En este caso, fíjese que sin ver casi, apenas están tallados el rostro o el resto del cuerpo, vemos aquí la ternura y el amor de la madre hacia el hijo. Y esos pequeños punteados que ha colocado la mujer nos está diciendo que la vida de la maternidad no es todo de color de rosa, que la mujer tiene momentos difíciles y mucho trabajo por delante. O esta otra maternidad, fíjese qué belleza, podríamos incluirla en un triángulo equilátero. Casi el niño nos recuerda a los angelotes barrocos, porque le gusta mostrar en cada escultura estilos diversos, momentos distintos. Como él dice, toda obra es consecuencia de algo, de un sentimiento, de una observación. Es lo que les decía yo antes. Está mostrando aquello que ve en su casa, aquello que ve cerca. En este caso, este proyecto para un acantilado, fíjense, la mujer se ha convertido casi en un ramalazo de viento. La silueta de la mujer, nos imaginamos que aquí el viento cerca del acantilado donde rompen las olas, el viento ha llevado el vestido y los brazos de la mujer hacia atrás. Está en hormigón y para no darnos una sensación de angulosidad, moldea con curvaturas y fíjense, pule muy bien esos ángulos para no hacerla abrupta, para darnos una sensación de cercanía. O estas náyades. ¿Recuerdan las leyendas de las sirenas del Tormes, del río Tormes? Bien, él no pinta, no esculpe sirenas, esculpe mujeres salmantinas, esculpe mujeres con voluptuosidad, con movimientos que nos recuerdan al agua. Fíjese, el pelo es casi el movimiento del agua, pero de un agua tranquila, con estas oquedades que nos recuerdan también a lo que aprendió de Henry Moore. O esta otra más famosa que todos hemos conocido en la Plaza de la Constitución, realizada en hormigón y que hoy está en el Alto Rollo, la Plaza del Alto Rollo. En su lugar, como ven, está lo que él señala también, que existe una cierta relación entre el silencio y el espacio. Coloca estas náyades en lugares solitarios, pero en lugares de plazas donde puede concurrir la gente. La náyade que hay hoy colocada en la Constitución, cerca de la Plaza de la Constitución, la de hoy es en bronce y además vemos que sigue habiendo un diálogo entre el dibujo y la materia, pero también entre ese sentimiento. Esto, la náyade es una ola de agua que fluye desde la cabeza y acaba en la parte inferior. Por supuesto, nos coloca una rana, quizá como guiño también a la universidad. O en alabastro, que es dificilísimo esculpir. Fíjense, con apenas 4 tallas nos ha colocado esta elegancia. La ha titulado así él, y es pura elegancia en alabastro. Y cómo no dar un pequeño espacio al Lazariño de Tormes y al ciego. La ciudad de Salamanca le va a reconocer como gran escultor y le va a dar, un año antes de morir, la medalla de oro de la ciudad. Y yo quiero que se fijen en esta escultura. El ciego, fíjense, mira hacia adelante, nos está dando una sensación de que está andando por la perilla, ¿se dan cuenta? Hay movimiento en su cuerpo. Está apoyado en ese bastón, pero fíjense en el lazarillo. El lazarillo está mirando hacia otro lado. Nos lo ha colocado con una cara de inteligencia, de chispa. Pero fíjense la mano del ciego. No está apoyándose en el lazarillo, le está sujetando. Se dan cuenta que nos está relatando con una habilidad increíble
esa sensación del ciego que no se fía del Lazarillo, que no quiere desprenderse de él porque son sus ojos, pero al mismo tiempo le tiene bien aferrado. El Lazarillo de Tormes es una escultura magnífica que yo creo que concluye todo lo que Agustín Casillas ha trabajado para la ciudad de Salamanca. Agustín Casillas es un hombre que ha trabajado, como decimos, en 3 dimensiones, pero que ha logrado plasmar en cada una de sus esculturas el espíritu de la vida. Un hombre sencillo, un escultor muy querido y que yo creo que, al igual que Andrés Abraido, don Venancio Blanco y María Cecilia Martín merecían un recuerdo porque son 4 artistas salmantinos que en apenas 5 años se nos fueron, quizá para hacer un arte muy especial en el cielo. Bueno, aquí como ven les tengo una breve bibliografía de ellos que se complementa también con la que vimos el otro día de Abraido y de Venancio Blanco, porque alguno de ellos, como este catálogo, están los 4.